Querido Dios, gracias por todo lo que nos has dado, una casa, una familia, y que todavía estamos aquí, aunque alrededor están sufriendo la gente, y a nosotros todavía nos das un plato de comida para comer en el día. Dios, espero que la gente que escuche esta predicación, que el pastor, que tú le des palabras de bendición a la gente, para que sobreabunden las bendiciones sobre todos los que ven esto, para que cambien antes de tu venida. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, y en el nombre de Jesús, amén. Gracias, mami, qué linda oración. Ali, como siempre, muchas gracias. Cristal, como siempre, muchas gracias. Y ahora sí, hemos estado estudiando con ustedes el libro Preparación para la Crisis Final. Preparación para la Crisis Final. Y hemos estado estudiando varios temas, y hoy nos toca ver el tema del zarandeo. Le estaba mencionando, porque para hacer justicia a todo lo que tiene que ver con el zarandeo no se puede ver en una presentación, porque hay mucho material para poder verse. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver la primera parte, y el miércoles que viene seguimos en la segunda parte del tema del zarandeo. Esperamos que todos ustedes estén estudiando el libro, porque sería una lástima y una tristeza que no lo estén estudiando, porque se estarían perdiendo una gran bendición a nivel de cada día. Claro, es importante que el miércoles estudiemos juntos, pero es más importante que como familia pues estudiemos juntos, ¿verdad? Que ustedes como papás se reúnan con sus hijos, que se reúnan con su familia, y que puedan abrir la palabra de Dios, estudiar el libro y recibir diariamente edificación. Y cuando llegue el día miércoles, pues simplemente es como la cerecita en el pastel, por así decir. Lo que aquí mencionamos ya es una recopilación de todo lo que ustedes estudiaron y de las bendiciones que ya Dios en esta semana derramó sobre sus hogares. También hay otra cosa que me gustaría mencionar, y tengo que decir que el tema de esta noche es un tema que no va a ser tan sencillo de presentar, porque hablar del zarandeo del pueblo de Dios es un tema duro. No es un tema tan sencillito, porque hablar de un zarandeo habla de una división, de una separación, y hablar de separación no siempre es muy positivo, por así decir. Pero sin embargo está profetizado que viene un zarandeo, viene un sacudón, y viene una división entre el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo Jesús. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Dios en su palabra nos ha revelado, y por supuesto también vamos a usar el espíritu de profecía, pidiéndole al Espíritu de Dios que después de la oración que se hizo, Él pueda ser nuestro maestro, nos pueda dar entendimiento en nuestra mente, un corazón dócil para poder escuchar la palabra de Dios, y que se cumpla lo que dice el Santo Espíritu, que el que oiga la voz del Espíritu Santo no endurezca su corazón. Más bien, que por más duro que sea el mensaje y por más duro que sea la palabra del Señor, predica, redarguye en tiempo y fuera de tiempo, es lo que dice el apóstol Pablo, y especialmente en estos tiempos tan complicados y tan difíciles y tan cambiantes, que literalmente el mundo nunca más será igual. Cuán importante es que entendamos los propósitos de Dios, no solo para el mundo, sino también para nosotros. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a poner atención a todas las gráficas, a toda la presentación, y hago un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. El tema pasado hablamos acerca de la lluvia tardía, pero explicamos que el derramamiento de la lluvia tardía que preparará al pueblo de Dios para el fuerte pregón, anunciar la caída de Babilonia, proclamar al mundo que no reciba la marca de la bestia, y hablar que el juicio de Dios ha llegado sobre el mundo. La lluvia tardía será necesaria, uno, para dar el fuerte pregón, y número dos, para pasar por el tiempo de angustia, que van a ser las 7 últimas plagas con las cuales Dios visitará al planeta Tierra. Vimos que la lluvia temprana
fue lo que sucedió con los apóstoles en el aposento alto en el día en que el Espíritu Santo fue derramado y milagros sobrenaturales sucedieron, hablaron en lenguas, la gente enferma era sanada, aún al punto que el mismo apóstol Pedro en su ministerio y aún Pablo también resucitaron a personas. Pero también estudiamos que si eso fue la lluvia temprana, la lluvia tardía en poder y en gloria será mucho más magnífica de lo que fue la lluvia temprana en el día del Pentecostés. Y por esta razón vimos que es importante prepararnos espiritualmente para recibir esa lluvia tardía. Y estudiamos en nuestro primer tema que por esa razón es importante como pueblo de Dios de hacer una reforma en medio de nosotros, reforma y reavivamiento. No lo voy a explicar porque ya lo estudiamos, simplemente estoy haciendo un repaso de los temas que hemos visto según el libro Preparación para la Crisis Final. Y las personas que a través del Espíritu Santo no endurezcan el corazón, escuchen la voz de Dios, las vidas de ellos sean reformadas, reciban una nueva vida de lo alto, sus corazones de piedra sean quitados y venga un nuevo corazón, una nueva mente y se vayan asemejando en carácter, en práctica y en palabra y obra al carácter de nuestro modelo que es Cristo Jesús, habrán de recibir el sello de Dios. Y una vez que reciben el sello de Dios, la lluvia tardía cae sobre ellos y comienza el fuerte pregón antes de que las plagas caigan sobre el mundo. Y entonces la gráfica que hemos estado estudiando en el orden de los eventos es la que está ahí enfrente de ustedes. Número 1, una reforma espiritual entre el pueblo de Dios que habrá de traer un reavivamiento de la verdadera piedad. Número 2, el resultado será un sellamiento entre el pueblo de Dios que traerá la lluvia tardía, la efusión maravillosa y poderosa del Espíritu Santo que los preparará para dar el fuerte pregón para finalizar la obra bajo el mensaje de los 3 ángeles, incluido el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18, en donde la tierra entera será inundada con la gloria de Dios. O sea, es la luz del Espíritu Santo que hace que el pueblo del Señor dé de tal manera este mensaje que habrá conversiones por miles y aún por millones al mensaje de Dios y al Dios del cielo que dio ese mensaje. Entonces, en orden de lo que hemos visto el día de hoy, pues por supuesto nos toca ver el tema del zarandeo. ¿Y por qué es importante estudiar este tema del zarandeo? Recuerden, hay mucho que hablar de este tema, por eso lo he dividido en 2 secciones y voy a dar algunos pincelazos generales de por qué es tan solemne y tan importante comprender este tema. Y lo voy a hacer de la manera más simple, más sencillita y más despacito que pueda. El que quiera escribir, escriba muchas de las citas y textos que he colocado. Ya después los puede repasar en su casita con su familia, leer las mismas citas, leer los pasajes de la Biblia, que es a la ley y al testimonio. Solo estamos estudiando la palabra de Dios y el espíritu de profecía y dejar que ya el Espíritu Santo le hable a cada corazón. Quiero comenzar citando un texto del Antiguo Testamento que precisamente habla de la profecía que Dios habría de zarandear a su pueblo antes del tiempo del fin. Amós capítulo 9 y el versículo 9 dice así el profeta Amós por inspiración de Dios. Dios está hablando y dice: He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, entiéndase casa de Israel es el pueblo de Dios, que la casa de Israel sea zarandeada, sacudida entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. En el lenguaje que está escribiendo Amós no era desconocida esta forma de hablar en aquellos días, porque en aquellos días las profesiones de la gente pues no había muchas. Por ejemplo, o tú eras agricultor que trabajabas en la tierra, o tú eras pastor de ovejas y cuidabas a los animales de los cuales la gente sobrevivía, o eres pescador o trabajabas en los asuntos del gobierno o de la educación. Pero la gran mayoría de la gente o se dedicaba a los animales o se dedicaba a la agricultura, y por eso tú vas a notar que muchas veces Jesús en sus parábolas usó precisamente estos símbolos
ya sea de la agricultura o de la pesca. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. O por ejemplo, la red que fue tirada al mar y sacó pescados, y unos pescados eran buenos y otros eran malos. La gente entendía claramente lo que Jesús decía, porque a eso se dedicaban. Pero entonces, de lo que ellos ya conocían, Jesús les daba la aplicación espiritual y ellos se hacían la conexión y decían: mira qué interesante, lo que hemos hecho toda la vida nunca lo habíamos entendido así, pero la forma como Jesús hacía las conexiones espirituales con lo que ellos entendían los llevaba de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo profundo. Así es que cuando Amós está hablando acerca de un zarandeo, Israel conocía esto. Los agricultores, lo que ellos hacían era, cuando sembraban, por ejemplo, el trigo, tú haces la cosecha del trigo, pero obviamente no puedes comer el trigo así como lo estás cosechando, porque tiene mucha pajilla o tiene mucha cizaña. Entonces, la idea es que cuando ellos hacían la cosecha, finalmente el proceso del sacudimiento o el proceso del zarandeo hacía, en primer lugar, que el grano se separara del cascarón o de la cascarilla, y que la cascarilla y lo que no servía o lo que no se consumía, por supuesto, que no iba a ser pan, pues entonces eso era desechado, lo metían en una criba. Y entonces en esta criba es más o menos como le hacían los albañiles. Por ejemplo, cuando era pequeño yo veía albañiles que hacían construcciones, agarraban una criba, un arnés por así decir, y ponían la tierra y sacudían el arnés, y la tierra que era más delgadita caía y la que era más gruesa es la que quedaba. Entonces, en el tiempo de la agricultura, cuando venía la cosecha y venía el zarandeo, pues había procesos muy interesantes como lo hacían. Algunos lo que hacían era meter en costales el trigo y lo golpeaban, porque al golpearlo, lo que esto provocaba es que la cascarilla, las ramitas y los secos se separaran del trigo, y entonces lo metían para cernirlo, y al estarlo cerniendo, pues entonces obviamente la pajita o la cascarilla que estaba seca, pues y no pesa nada, entonces tiraban la cernición hacia arriba, y había alguien que tenía un aventador y tiraba y soplaba, y toda esta pajilla o cascarilla salía volando, y lo que caía de regreso al cernidor era el trigo, y esa era la forma de limpiar en aquellos días. Entonces para ellos esto del zarandeo no era desconocido, porque ellos prácticamente todos los años hacían este proceso de zarandear. El zarandeo es para quitar lo que no sirve de la semilla que sí sirve. Entonces, cuando era pequeñito, mi mamá siempre hacía eso. Mi mamá también zarandeaba. Me recuerdo que ella, cuando iba a comprar semillas, y siempre le gustaba cocinar frijoles de la olla, especialmente los negros, le quedaban muy riquísimos, que les ponía epazote y cebollita y ajo. No le estoy dando hambre, pero saben muy ricos, especialmente si son frijoles de la olla. Pero tú sabes que antes de hervir los frijoles y prepararlos, primero hay que zarandearlos, hay que separarlos, hay que hacer una división. Y me recuerdo que ponía 1 o 2 kilos, y a veces nos ponían nosotros los muchachos a separar los frijoles de las basuras que venían con el frijol. Y no nos gustaba, porque era un trabajo muy tedioso, ¿verdad? Poner a un lado los frijolitos, y a un lado poner las piedras, o a un lado poner las cascaritas, y finalmente todo lo que era cascarita, basura o piedra, a la basura. Y entonces ahora sí el frijol se lavaba, y entonces servía y se preparaba. Ese era el proceso. Eso es lo mismo que se está refiriendo el profeta Amós, que el pueblo de Dios habría de ser zarandeado. En otras palabras, Dios iba a separar el trigo de la cizaña, iba a separar el grano precioso. Por eso dice ahí cómo se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Lo que cae es lo que no sirve, lo que se va y se lo lleva el viento es lo que no sirve, pero el grano precioso, ese era guardado, porque de ahí iba a subsistir el pueblo. Era lo precioso, era lo que iba a ser el pan, y de ahí ellos iban a subsistir. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí permite pruebas para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Fue zarandeado y fue sacudido, y lo peor salió de él, pero solamente quedó
lo bueno. Y Job, al final de esa sacudida que se le dio, dijo: yo sé que mi Redentor vive y estos ojos verán a mi Redentor. Y él reconoció que si Dios dio y Dios después tomó la decisión de quitar, él terminó diciendo: alabado sea el nombre del Señor. Qué fe, como la fe de Job, fue sacudido, fue zarandeado, pasó la prueba y fue metido al horno. Lo malo se le quitó y salió purificado y limpio, como el oro es purificado cuando es pasado por el horno de la prueba o el horno del fuego. La Biblia nos da un ejemplo también en el Nuevo Testamento de uno de los apóstoles que también se le dijo que iba a ser zarandeado, golpeado, sacudido, y aún Cristo mismo le dijo que iba a ser zarandeado por el mismo Satanás. Esto aparece en Lucas capítulo 22 y el versículo 31, y Jesús le dijo así a Pedro. Le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La misma expresión de Amós 9:9. Pero en este caso se lo dice directamente Pedro: Satanás te va a golpear, te va, a probar de una manera tremenda para que, como el trigo es zarandeado, pero ahora en este caso tú eres el trigo y te va a venir una zarandeada fuerte de parte del enemigo. Pero entonces mira que dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cristo no le quita en la prueba a Pedro. Le dice: te viene la prueba, te viene tu zarandeo, pero le he pedido a Dios para que cuando te venga tu zarandeo, tu fe no falte. Y ustedes saben lo que pasó con el apóstol Pedro. Eso lo vamos a hablar en un ratito más. Ahora, antes de que Cristo venga, Dios va a pasar por la criba a su pueblo. Dios va a zarandear, va a permitir un proceso de sacudimiento y de prueba entre el pueblo de Dios. Y la razón es muy simple, amigo y hermano, porque dentro del pueblo de Dios han crecido dos cosas juntas. Uno es el trigo de Dios, y lo otro que ha crecido dentro también del pueblo de Dios, de la iglesia, es la cizaña. Antes de que Cristo venga, Dios va a tener que limpiar su iglesia, ¿sí? De apostasía, de pecado, de corrupción a nivel de todos los niveles, corrupción a nivel del hermano que se sienta en la banca de la iglesia, pecados de los que están dirigiendo arriba. Dios va a limpiar ministerio, Dios va a limpiar iglesias, y para hacer eso, el proceso que Dios tiene es un zarandeo, es un sacudimiento. La sierva del Señor, hablando de este sacudimiento, prueba que le va a venir al pueblo de Dios, el zarandeo grande que vendrá. En el libro Testimonios, tomo 4, página 51, fíjense qué interesante lo que dice ella. Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos, en este proceso obviamente de zarandeo, muchos serán solo paja y no trigo, pues no habrá valor en ellos. Ya de entrada, la cita es muy dura. La cita ya es durísima de entrada. No me sorprendo que Dios esté probando a su pueblo, o que lo esté zarandeando, sacudiendo. Pero lo interesante del asunto es de que dice ahí que hay muchos que en este zarandeo Dios los va a encontrar que en ellos no hay valor. ¿Por qué razón? Porque Dios los encontró que no eran trigo. Dios los encontró que eran cáscara seca, que eran rama muerta, o que eran simple y sencillamente cizaña. Dios probó sus motivos, Dios probó sus propósitos. O sea, lo que está diciendo la sierva del Señor es que no necesariamente Dios solamente ve lo que hacemos. Dios está viendo por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, hay personas que pueden ir a la iglesia y cualquier persona puede pensar, bueno, esa persona está espiritualmente bien con Dios porque está yendo a la iglesia.
Pero bueno, dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. La gente puede ir a la iglesia por muchas razones. Hay gente que puede ir a la iglesia simple y sencillamente porque ya se le hizo una costumbre y ya se acostumbró a ir, y pues el día que no va hasta se siente mal, pero no es tanto por buscar la gloria de Dios, sino porque ya se acostumbró a ir a la iglesia. Hay gente que, por ejemplo, puede ir a la iglesia a ver a la novia, y no es que le importe el sermón o le importe la escuela sabática o cantar o alabar a Dios, sino que su intención era ver a la muchacha que le gustaba, y obviamente no fue a buscar a Dios, sino fue a buscar pues a la muchacha que le agradaba. Otros puede ser que vayan para no sentirse solos y tener pues como un club social con personas que están a su lado. Otros pueden ir para buscar gloria y alabanza, que la gente diga, ay, viene el anciano o viene el pastor, y que se sienta muy bien cuando todo el mundo le hace reverencia o de repente le hace alabanzas. Otros hasta pueden cantarle a Dios por el aplauso, porque la gente dice que canta muy bonito. Ahora, eso nosotros no lo sabemos, porque no vemos el corazón. Pero hay alguien que sí ve el corazón, y ese es Dios. Podemos engañar al mundo entero, pero al que nunca podremos engañar es a los ojos del Eterno. Dios mira a su pueblo, y Dios conoce cada persona que ha ingresado a su pueblo, la verdadera intención de por qué ingresó a su pueblo. ¿Por qué razón está ahí? Si fue realmente porque se enamoró de Cristo, lo aceptó como su Redentor y ahora ya no puede vivir sin su Salvador, o porque solamente se acostumbró a las formas, fue a buscar la novia, título, reputación. Dios lo conoce. Por eso ella dice, Dios prueba propósitos y sus motivos. O sea, no solamente qué haces, sino por qué lo estás haciendo. Entonces, para saber quién es quién dentro de su pueblo, Dios permite que ese pueblo sea zarandeado para que salgan los verdaderos motivos, para que salgan las verdaderas razones de que a cada uno nos llevó a ser parte del pueblo de Dios. El resultado de este zarandeo, ella dice en Testimonios tomo 1, página 99, Dios está zarandeando a su pueblo y tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón de los hombres, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los medios que Dios y no el hombre ha provisto para que su iglesia, al final de cuentas, se convierta en una iglesia pura y santa? Y aquí es donde nos vamos a meter en un asunto que es un poquito espinoso. Una cosa que es muy real y que a veces uno tarda mucho tiempo, especialmente cuando uno entra a la iglesia, es darse cuenta, uno, que hay mucho trigo en el pueblo de Dios, mucha gente muy sincera, muy entregada, muy consagrada, y que su corazón y su amor está en el lugar correcto por Cristo y por Dios. Pero también uno va aprendiendo que hay mucha gente en la iglesia que realmente ni ama a Dios, ni ama a su prójimo, y que realmente la única razón por la que está en la iglesia solamente esa persona lo conoce. Y de hecho, me recuerdo que a muchos de nosotros en un principio, cuando entramos al pueblo del Señor, nos afectó el hecho de ver a la gente, personas que les gustaba más el mundo que las cosas de Dios, personas que no eran consagradas, que eran mundanas, personas que eran mal habladas, sí, dentro del pueblo de Dios. Miren, me recuerdo cuando tomé la decisión en el llamado que el Señor me hizo para estudiar, para ser pastor. Tomé la decisión de ser un siervo del Señor. Quería ser abogado, al final Dios me llamó para ser pastor y viajé para la universidad para estudiar el pastorado.
Y me recuerdo que toda mi vida había crecido en escuelas públicas, estaba acostumbrado a las malas palabras, estaba acostumbrado a las ofensas, estaba acostumbrado a ver toda clase de cosas, muchachitos de mi escuela que se juntaban en una esquina en la secundaria a ver revistas de pornografía, muchachos que se juntaban con muchachitas en otro lado solamente para estar noviando, todo eso lo vi. Y muchachos que les encantaba ir a los bailes, y algunos muchachos que a mí me tocó verlos fumando en la escuela o tomando. Me recuerdo un amigo mío que iba a mi salón, que él siempre llevaba una cerveza todos los días y le daba un traguito a sus compañeros. Todo eso lo vi, y cuando conocí al Señor, pues no me sorprendía mucho, porque en mi mente yo decía, pues bueno, es gente del mundo y no sabe de Dios. Entonces crecí con esa asociación todo el día, y en la iglesia pues veía algo diferente, porque yo decía, bueno, este es el pueblo de Dios, conocemos mejor. Y cuando fui para estudiar, para ser pastor, primera vez en mi vida que voy a una universidad que prácticamente todo el mundo era adventista, desde el guardia que estaba a la entrada, desde los maestros, el director, todo el mundo adventista. Sentía que había entrado al mismo cielo. Y me recuerdo que empecé a tener algunas experiencias que me empezaron a doler bastante. Y me recuerdo que cuando entré al dormitorio, un dormitorio largo, y había un pasillo largo para allá, cuartos de los dos lados, un pasillo largo hacia el otro lado y cuartos de los dos lados, y era el dormitorio de los varones. Entonces se me ubicó en mi cuarto, bajé mis maletas, puse mis cosas ahí, fui al baño para tomar una ducha, y entonces me recuerdo que cuando estaba entrando al baño para la ducha, un muchacho salió del baño, y estando todavía en su toalla, le gritó a otro muchacho que estaba del otro lado del pasillo, y le gritó para que lo escuchara, ¿no? Pero de las 10 palabras que usó, yo creo que 11 eran groserías, pero unas groserías de un tamaño gigantesco que yo ni siquiera había escuchado con mis amigos en el mundo, y la verdad yo me quedé con la boca abierta. Y el otro que estaba del otro lado le regresó lo que él dijo con peores groserías. Entonces yo dije, me parece que aquí en esta escuela no todos son adventistas. Después me enteré que uno de ellos sí era adventista, obviamente, pero no solamente era adventista, sino que era hijo de un pastor. Claro, eso a mí me sacudió muy fuerte, porque en mi cabeza yo no podía entender cómo un hijo de un pastor era capaz de hablar de esa manera, y me afectó bastante. Después yo empecé a ver cosas que me desanimaron. Por ejemplo, me tocó ver hasta el uso de marihuana, me tocó ver lesbianismo, me tocó ver, cosas que yo no lo podía creer, cómo en una institución que levantaba tanto la verdad y se estaban preparando los pastores que iban a ser pastores de todo México, cómo se podían ver esas cosas ahí. Y me recuerdo que en mi primer semestre yo estaba bien desinflado, estaba muy desanimado, y casi había tomado la decisión de ya no seguir estudiando. Y miren cómo es la providencia de Dios, porque estaba en el comedor y ya estaba prácticamente tomando la decisión de ya dejar la escuela, y estaba comiendo, me senté solito, me serví, estaba triste, estaba meditabundo, y entonces un maestro, y le doy gracias a Dios por ese maestro que me vio y se vino a sentar conmigo y se sentó en la mesa y me dice, Juanito, ¿me puedo sentar aquí contigo? Y le digo, sí, profe. Y me dice, ¿qué te pasa? Te veo muy triste. Y le abrí mi corazón. Yo le dije, mire, profe, estoy muy decepcionado, porque he visto cosas horribles que yo ni siquiera en el mundo había visto, y aquí en esta institución que se proclama el nombre de Dios estoy súper desilusionado, me quiero ir, me quiero ir, no me siento ya ni cómodo estando acá. Y entonces me dice, ¿qué has visto, Juanito? Y ya le dije, no, pues vi esto y vi lo otro y vi lo otro, y le saqué la lista de lo que me había desanimado y desilusionado. Y entonces me hizo una pregunta muy interesante que me hizo recapacitar, y me dijo, oye, Juanito, te voy a hacer una pregunta. Tú, cuando decidiste venir a estudiar acá, tú decidiste venir para ser pastor, ¿no es verdad? Le digo, sí, yo tengo mi testimonio de que recibí un llamado de Dios para ser pastor. Y entonces me dijo, cuando tú viniste para acá, ¿qué veniste a buscar? ¿Te puedo preguntar? O sea, ya viniste, pero ¿qué viniste buscando? Y entonces le dije, pues pastor, yo realmente vine buscando a Dios. Yo ya tenía una experiencia con Dios, pero quería una experiencia más fuerte con Dios. Dice, mira, Juanito, aquí en este lugar tú vas a encontrar lo que tú vienes buscando.
Aquí vas a encontrar lo que realmente quieres encontrar. Si quieres encontrar droga, seguramente la vas a encontrar. Si quieres encontrar alcohol, ciertamente lo vas a hallar. Si quieres encontrar faltas y pecados, los vas a hallar a izquierda y a derecha, porque lo hay. Dice, pero si también tú quieres buscar a Dios, también lo vas a encontrar, porque también Dios está aquí. Si quieres encontrar consagración, lo vas a encontrar, porque hay mucha gente aquí en este lugar que busca a Dios de todo corazón. Si buscas bandos de oración, aquí hay bandos de oración por todos lados, vas a encontrar gente que realmente está buscando de Dios. Y eso me abrió los ojos, porque yo me había concentrado más en la cizaña, y ya mis ojos estaban en la cizaña, y me estaba desanimando completamente. Y entonces empecé a poner mis ojos donde los tenía que ver. En primer lugar, tuve que poner mis ojos en Cristo. Y en segundo lugar, empecé a asociarme con las personas que tenían la misma intención que yo. Y encontré grupos de oración. Yo me recuerdo, había un bando de oración que estaba en el lugar donde estaba el estadio de fútbol, y todas las noches se reunían decenas y decenas de jóvenes y jovencitas de todas las carreras universitarias para orar. Se sentía un ambiente tan hermoso y tan maravilloso. Y entonces aprendí que en el pueblo de Dios hay trigo verdadero, pero también hay cizaña. Y lo mismo se puede aplicar a las iglesias. En la iglesia también hay trigo, pero también hay cizaña. Por ejemplo, tú puedes ir a una iglesia y si quieres encontrar chisme, lo vas a encontrar de arriba para abajo. Si tú has ido a una iglesia para buscar pecado, lo vas a encontrar desde el pastor que predica en el púlpito, hasta el hermano que recoge los diezmos y las ofrendas, hasta el hermano que da la alabanza todos los sábados, lo vas a encontrar. Pero si tú vas a la iglesia para encontrarte con Cristo, también lo puedes encontrar. Dios nos pide que no estemos mirando tanto la cizaña. Por eso cantamos el himno hace ratito, fija tus ojos en Cristo. No, pero pastor, hay que limpiar la iglesia. No, un segundito, amigo y hermano, esa obra no es nuestra. Esa obra le pertenece a Dios, porque quien va a zarandear a la iglesia no es el ser humano. Quien va a zarandear a su pueblo y sacar la cizaña es Dios mismo. Mira lo que dice en San Mateo capítulo número 13, hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, y Jesús explicó cómo va a ser el proceso. Dice así la palabra de Dios: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Claro, más adelante va a decir que el enemigo es el diablo. Y entonces los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no lo arranquen, no lo dividan, no sea que al arrancar la cizaña, que el dueño está consciente que hay cizaña en su campo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así es que si vamos a seguir exactamente lo que Jesús nos ha indicado, de hecho en ese mismo capítulo Cristo explica que el sembrador divino es Él. El campo es el mundo entero. La buena semilla es el trigo, los hijos del reino. La mala semilla son los hijos de Satanás, que sí, hermano, es bien difícil decirlo, es muy duro decirlo, pero hay gente que ha entrado a la iglesia de Cristo, que Dios no la ha traído, pero el mismo enemigo los ha sembrado dentro de la iglesia de Dios. No están convertidos, no están consagrados, no tienen amor por Dios, arrodillan sus rodillas, pero es lo único que arrodillan, porque el corazón nunca lo arrodillaron delante del Señor, porque no fue Dios quien los trajo. El mismo enemigo fue el que sembró esa cizaña en la iglesia y están en la iglesia. Pero finalmente dice que en la cosecha Dios enviará a sus segadores y finalmente separarán el trigo de la cizaña. Y Cristo indica ahí mismo en Mateo 13 que la siega es el fin
del mundo, y dice que enviará a sus ángeles y habrá la separación y pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Pero el texto claramente dice que cuando venga esta separación o esta división, lo primero que va a salir será la cizaña. Eso es lo primero, y al final va a quedar el trigo. Y es exactamente el mismo concepto del zarandeo. Cuando viene la prueba sobre el pueblo de Dios, o viene el zarandeo entre el trigo y la cizaña, lo primero que vuela es la cizaña, es lo que no sirve, y lo que queda al final es el trigo. No es el trigo el que sale primero. Primero lo que sale es la cizaña, y después el trigo, que ya fue separado de la cizaña, precioso, es lo que queda al final. Por esa razón Elena de White dice, Dios está zarandeando a su pueblo. ¿Y por qué lo está zarandeando? Pues es muy obvio, porque dentro del pueblo de Dios hay trigo, pero también hay cizaña, y Dios conoce eso. Así es que Dios, conociendo eso, tiene que separar de su pueblo aquellos que Él no llamó, aquellos que Él no trajo, aquellos que el enemigo los plantó en la iglesia de Dios para hacer daño al pueblo del Señor. Son los primeros que salen. Y entonces, ¿qué sucederá? Dice, tendrá una iglesia pura y santa. Ahora, claro, ella dice que no podemos leer el corazón de los hombres. Por eso Dios esa obra no se la da a los seres humanos. Ningún pastor puede decir, oh, esa iglesia es cizaña. Y ninguna iglesia puede decir, oh, ese pastor es trigo. ¿Por qué razón? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Dios es el que se va a encargar de hacer esa separación. Por esa razón, amigo y hermano, he sido extremadamente renuente. He viajado a muchos países, y en muchos países hay hermanos que vienen a hablar conmigo y me dicen, oiga pastor, mire la apostasía que está pasando en la iglesia adventista, con la música, con la mundanalidad, con el uso de las joyas, hasta bailes se están metiendo a la iglesia, mire los jóvenes, la música que están escuchando, mire los conciertos hasta con humo, y me sacan una lista gigantesca de lo que está sucediendo en la iglesia, y obviamente pues no hay peor ciego que el que no quiera ver. Tenemos que ser conscientes que es verdad que dentro del pueblo de Dios iba a crecer la cizaña, y sí la hay, tanto en el pastorado. Hay pastores que están ahí, pero no porque Dios los trajo, están ahí porque nada más están buscando el cheque o están buscando el salario, y no les importan ni las almas, ni les importa nada, y están ahí de pastores. Pues Dios va a limpiar su ministerio. Pero también hay gente que está en la iglesia que tampoco Dios las trajo, pues Dios también va a limpiar de su iglesia a aquellos que el Espíritu Santo no los trajo, pero el enemigo. Pero esa obra no le corresponde a ningún ser humano, no le corresponde a ningún individuo, por más consagrado y entregado que sea a Dios, porque no leemos el corazón. Eso solamente le va a pertenecer a Dios. Y estos hermanos en los países que voy vienen, oiga pastor, mire, tanta apostasía, ya la iglesia adventista se convirtió en Babilonia, hay que salir de ella porque ya cayó igual que las otras iglesias. Y saben, en todos estos años que he predicado la verdad presente, nunca he llamado a la iglesia adventista Babilonia, nunca. Y la razón por qué no lo llamo es porque hay cita sobre cita del espíritu de profecía que nos dice que no debemos llamarle al pueblo adventista Babilonia, mientras mantenga los hitos de la fe, que son los, tú sabes, el santuario, el espíritu profecía, el estado de los muertos, la segunda venida, la ley de Dios, el sábado. Mientras la iglesia mantenga esta verdad, no hay razón para llamarla Babilonia. Y yo no le he llamado Babilonia y me rehúso a llamarle Babilonia. Estoy consciente, por eso predicamos lo que predicamos, porque estamos conscientes de que hay demasiada cizaña y apostasía que ha entrado al pueblo de Dios, y lo que hacemos es una advertencia, un llamado para todos a no convertirnos en cizaña, sino pedirle a Dios que nos convierta en trigo. ¿Okay? Pero no le vamos a poner el título de Babilonia al pueblo del Señor. ¿Por qué razón? Porque solo Dios conoce el corazón. Él sabe quién es trigo y Él sabe quién es cizaña, y en la hora final Él va a hacer la separación, y Dios tendrá, según Elena de White, una iglesia pura
y santa. Ok, habiendo dicho esto, ahora sí me voy a meter en la parte difícil. Y la parte que voy a hablar ahora es una parte que tengo que mencionar, que hay muchas personas que han equivocado literalmente conceptos e ideas. Y esto les ha colocado una venda tan grande delante de sus ojos que literalmente, te digo, es casi imposible tumbar esa venda. Elena de White dice que una idea acariciada en nuestra mente casi equivale a idolatría, porque casi nos arrodillamos ante esa idea, y por más que Dios nos presente la verdad, ya no tenemos la capacidad de poder ver la verdad porque nos aferramos a esa idea. Por ejemplo, una persona que toda la vida guardó el domingo y toda la vida fue a la iglesia en domingo y así le educaron de toda la vida, ¿nunca te ha pasado que le das un estudio bíblico y le enseñas bíblicamente que el sábado es el día de reposo, que es el día de Dios, y lo guardó el Israel antiguo y lo guardó el Israel del Nuevo Testamento y aún se guardará por los siglos de la eternidad, según Isaías 66, en la tierra nueva? Ni aún viendo la palabra de Dios, que es luz, pueden ver, porque se aferran a una idea que ya acariciaron por tanto tiempo que les cuesta trabajo recibir la verdad, porque eso significa abandonar la idea preconcebida. Bueno, tengo que decirte que lastimosamente entre el pueblo de Dios hay ciertas ideas que mucha gente en el pueblo adventista las ha abrazado de tal manera, por más que Dios les está dando la verdad, no lo quieren ver. Te pido, amigo y hermano, te pido, porque algunos me han escrito y siempre la pregunta es la misma. Oiga, pastor, ¿y usted pertenece a la organización? Oiga, pastor, ¿y usted está en la iglesia? Oiga, pastor, y claro, entiéndase que lo que ellos están diciendo, que estar en la iglesia significa estar en la organización. Y si alguien no está miembro de la organización, entonces literalmente no está en la iglesia. Y es lo que millones de adventistas se les ha educado, y tengo que confesar, a mí se me educó también así. De hecho, a mí me costó mucho trabajo que la venda con la cual me educaron se me cayera para ver cuál era la posición de Dios y no lo que se me había educado. Y obviamente Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Me voy a meter un tema que yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Escucha la ley y el testimonio. Sé como los bereanos, hermano. Ve si estas cosas son así según la palabra del Señor y no la palabra de ningún ser humano, porque lo único que te voy a citar es eso, la ley y el testimonio. Y tú puedes revisarlos en texto y el contexto y tú ver si estas cosas son así o no. Por eso te voy a dar las páginas, los libros, la página exactamente en la que se puso para que tú lo puedas corroborar. Pero sí me voy a meter en un tema que yo pienso que a menos que no lo entendamos, nos va a costar trabajo entender el concepto de cómo Dios va a zarandear su iglesia y va a dejar el trigo y la cizaña la va a sacar. Fíjate, la sierva del Señor dice que Dios al final tendrá una iglesia pura y santa. Los hombres no leen el corazón y al final Dios tendrá su medio provisto para mantener otra vez una iglesia pura. Entonces tengo una primera pregunta que hacer en base a la cita que está diciendo Elena de White. Si Dios va a tener una iglesia pura y Él va a tener medios para purificar su iglesia, y obviamente será el zarandeo, pues la pregunta del millón, amigo y hermano, es ¿qué es la iglesia? Porque creo que es importante definir conceptos, y explico por qué. Por años siempre creí que la iglesia era el templo. Y todavía lo decimos, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Y cuando decimos vamos a la iglesia, pues estamos entendiendo pues que vamos a ir al templo, al santuario. Pero tengo que decirte que la iglesia no es un templo. Por eso es un templo, pero no es la iglesia. No es lo mismo templo o edificio que iglesia. Son dos cosas completamente separadas. Y mira, te voy a dar un texto en donde explica eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 24. Mira que dice el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo.
el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, más claro no puede estar, hermano, no mora en templos hechos por manos de hombres. Imagínate que el templo que está arriba en el cielo, según el apóstol Pablo y según Daniel, que no fue levantado con mano humana, el apóstol Juan en Apocalipsis y el apóstol Pablo en Hebreos es claro en eso, que ese templo que está en el cielo lo levantó Dios mismo, y Daniel ve que a ese templo le entran millones de millones y millares de millares, asisten delante de él y su trono está ahí. Es un megatemplo tan gigantesco que ¿qué templo de acá de la tierra puede considerarse, por más grande que sea, que pueda ser considerada la casa de Dios? El texto dice claramente que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Lo que está diciendo es que no hay templo tan grande que contenga al Dios de Israel. No hay templo tan grande. Es más, si la misma Biblia dice que la tierra, el planeta entero, es estrado de sus pies, y el mismo creador del universo es más grande que el universo, que ser un templecito a ti tan chiquitito que pueda decir, oh, ese es el lugar donde Dios habita y fuera de ahí no hay más lugar donde Dios pueda morar. Oh no, amigo y hermano, ¿recuerdas la visión de Jacob, en donde tuvo un sueño con una escalera? Y finalmente, cuando siente la presencia de Dios en ese lugar, ¿cómo le puso Jacob a ese lugar? ¿No le puso acaso Betel? Y no le puso Betel porque hubiera un templo ahí, porque hubiera un edificio. Y de hecho la palabra Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo era porque la escalera conectaba el cielo con la tierra, pero le puso Betel porque él sintió la presencia de Dios en ese lugar. Y la presencia de Dios en ese lugar era ese templo, era donde él estaba en ese momento manifestándose. Versículo 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Así es que, en primer lugar, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, ¿ok? Porque si se tratara de ver quién hace un templo más bonito, pues realmente el del Vaticano nos gana a todos, porque la Catedral Sixtina es prácticamente el edificio más maravilloso que se ha hecho en construcción de mano de hombres. Pero la Biblia es clara en decir que no es un edificio físico lo que es la iglesia de Dios, es simplemente un templo hecho de manos de hombres. Otros han pensado, y de hecho a mí se me educó también así, me enseñaron y me educaron que la iglesia es la organización, en otras palabras, la estructura adventista. Y me educaron que cuando tú te bautizas, te dan tu certificado de bautismo y te conviertes en miembro, fíjate, miembro de la iglesia. Cuando en realidad la idea de miembro de iglesia significa pues que ya tienes tu nombre en la membresía de la organización. Tú sabes que en cada iglesia local tiene un libro grandote que es el libro de iglesia, tiene tapa dura, es un libro azul, en algunos lugares es un libro de tapa negra, y resulta ser de que cuando una persona se bautiza, en ese libro viene el registro, qué pastor lo bautizó, cuándo lo bautizó, el día de su bautismo, si fue por bautismo, profesión de fe, o sea, viene el registro de la persona y le dan su certificado de bautismo, porque ahora ya es miembro, y la palabra que se utiliza es miembro de iglesia. Entonces algunos dicen, yo pertenezco a la iglesia. La pregunta es, cuando dicen yo pertenezco a la iglesia, ¿a qué se están refiriendo? ¿Se refieren a la organización que lleva el registro de todos los nombres? ¿O se refiere a algo más, pertenecer a la iglesia? Y de hecho, les digo, todo esto a mí me educaron desde pequeñito, que cuando a alguien se borra del libro de la iglesia, también se borra del libro de Dios en los cielos. Y yo me recuerdo cuántas personas que a mí me tocó ver que los borraron de la iglesia por pecados o por cualquier otra cosa. Prácticamente era como decir, pues ya se perdieron, porque tan pronto ya salieron de la iglesia están prácticamente perdidos.
y me recuerdo la gente cómo cuidaba que no los borraran de la iglesia, que no sacaran su nombre de los registros de la iglesia, porque el borrarlo de esos libros era como que ya se habían perdido. Excomunicato o una excomunicación de la Iglesia Católica, que es prácticamente el mismo concepto. Entonces algunos han entendido que formar parte de la iglesia es ser parte de la organización. Y es aquí donde muchos hermanos que todavía están en la organización y son adventistas dicen, yo soy parte de la iglesia porque estoy en la organización. Y aquel que ya no está en la organización ya no es parte de la iglesia. Y entonces le empiezan a colgar títulos como que, pues es un disidente, es un fanático, es una persona que ya se salió de la iglesia. Claro, entiéndase, salirse de la iglesia es que ya su nombre no está en los registros de la organización. Y muchas veces en el pueblo adventista es ese juego de palabras: iglesia, organización, organización, iglesia. Y para tú asegurarte que eres miembro de la iglesia, obviamente tienes que asegurarte que tu nombre está registrado en los registros de la organización. Y tú sabes que en funciones prácticas eso sucede en la iglesia adventista. Por ejemplo, aun cuando un pastor va a predicar de un lugar a otro, al lugar que va a predicar le piden la constancia de su membresía, en dónde está ese pastor, en dónde está trabajando. Es más, tú sabías, aun cuando una persona se muda de una iglesia a otra, le tienen que dar una carta de traslado de su membresía de un libro de una iglesia al otro libro de la iglesia. Y la gente cuida eso, y si no trae carta de traslado no los aceptan de miembro y ni siquiera les dan cargos, porque esa membresía pues como que los acredita a que ya son parte de la iglesia. Y entonces por generaciones pues se ha metido eso en la mente de millones de adventistas, que para ser parte de la iglesia hay que ser parte de la organización, hay que tener tu nombre en esos registros, y si tu nombre no está ahí, literalmente tú no eres parte de la iglesia. Por más que guardes el sábado, por más que creas en el mensaje de los 3 ángeles, por más que compartas las 28 doctrinas de la iglesia adventista, no vale y no cuenta, simplemente por el hecho que tu nombre no está en los registros de la organización. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia de Dios es la organización de la iglesia? Mira lo que dice Elena de White, y la cita es muy directa. Aparece en el libro Alza tus ojos, que es un matinal, página 313, y también aparece en el libro Hechos de los Apóstoles. Más claro, pienso que no lo puede presentar la sierva de Dios. Dice ella así: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, porque cada denominación, ellos dicen que son la iglesia verdadera. Le preguntas a los mormones, ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Le preguntas a los testigos, nosotros somos la iglesia verdadera. Le preguntas a los católicos, nosotros somos la iglesia verdadera. Le preguntas a los nazarenos, nosotros, y así sigue la lista. Cada quien dice que la iglesia verdadera, y obviamente le preguntas a la organización adventista si son la iglesia verdadera, te va a decir, sí, nosotros somos el pueblo de Dios y la iglesia verdadera. Pero fíjate que dice Elena de White, no es la gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Pero entonces ella explica quién es la iglesia, y dice, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y cita a Mateo capítulo 18 y el versículo número 20. Ahora, me encantaría ver ahí que diga que el pueblo de Dios son los que pertenecen en membresía a la obra organizada de la iglesia adventista, pero no lo veo. Y ella es prácticamente la fundadora de la iglesia adventista, pero ella por inspiración de Dios dice que el pueblo de Dios son, 1, los que aman a Dios, y número 2, guardan sus mandamientos. Y donde quiera haya 2 o 3 en su nombre, obviamente que amen a Dios y guardan sus mandamientos, allí estoy en medio de ellos. Y entonces dice, aunque Cristo esté aún
entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Por eso es que Jacob, cuando la presencia de Dios se manifestó en el sueño que él tuvo, dijo: esta es casa de Dios, porque la presencia de Dios allí, en este lugar, convirtió ese lugar en un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Dios es el que constituye lo que es una iglesia con su presencia en ese lugar. Quiere decir que alguien puede tener un templo de mármol y maravilloso y bancas de oro adornadas con plata y con joyas preciosas, pero si la presencia de Dios no está ahí, no hay iglesia. Lo que constituye la iglesia es Dios cuando su presencia está entre aquellos, aunque sean poquitos, según Elena de Guay, que amen a Dios y que guarden los mandamientos. Esto significa que podemos tener una gran catedral, podemos tener una tremenda organización con registros y datos fidedignos de quién es quién, en dónde vive, cuándo se bautizó, y estar en todos los libros de todas las iglesias a nivel mundial, pero sin Dios. Tanto el templo, por más hermoso que esté, o la organización, por más perfecta que sea, sin Dios solo son ladrillos y reglas humanas. Mira, por ejemplo, si alguien dice: no, pastor, un segundito, pero el sistema de organización adventista es tan divino y esa es la evidencia que Dios está con nosotros. Lamento decirles, amigos y hermanos, que los mormones también están bien organizados, que los testigos están bien organizados y que aún los católicos tienen un sistema de organización tremendo a nivel mundial. Ahora mi pregunta es, por el hecho de que la Iglesia Católica tiene un sistema maravilloso de organización a nivel de todas las naciones del mundo, ¿eso la constituye en la Iglesia de Dios? Si yo leo correctamente la Biblia, Dios a esa institución le llama Babilonia y la madre de las rameras. Entonces no es su sistema de organización lo que hace a la Iglesia Católica la Iglesia de Dios. Elena de Guay claramente dice que lo que hace a la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios, es que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Ahora, si eso no queda claro, yo soy hermano adventista que está en la organización, es duro lo que estoy diciendo. Y a mí me costó trabajo entender esto, porque por décadas me educaron así. Pero te voy a poner un ejemplo más. Mira, el Sanedrín en los días de Cristo, en primer lugar, tenía las dos cosas. Tenía el templo, que era una obra arquitectónica maravillosa. Mateo 24 dice que los apóstoles le presumieron el templo a Cristo y dice: mira el templo y qué hermoso. Y Cristo, ¿qué dijo? Pues sí, está lindo, ¿verdad? Pero de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y literalmente el templo fue destruido. Así es que el Sanedrín tenía un templo maravilloso. Puede ponerme un recuadro, hermano César. Tenía un templo maravilloso, ¿ok? Pero también tenía un sistema de organización muy bien hecho. Tenía los escribas, tenía los doctores de la ley, tenía los saduceos, tenía los fariseos, tenía los sacerdotes, tenía el rol de los sacerdotes. O sea, había un sistema muy perfecto de organización dentro de el pueblo de Dios en los días de los judíos. Así es que tenían las dos cosas: templo y organización, y un sistema muy bueno de organización. Pero te digo una cosa: las dos cosas que ellos tenían, tanto el templo como la organización y el sistema organizacional que ellos tenían, sin Cristo, su templo y su organización, sin Cristo, al final de cuentas, fueron dejados vacíos. Porque ellos no vieron que lo que le daba sentido al templo y lo que le daba sentido a su organización no era la organización, ni era el templo, era Cristo. De hecho, Jesús, mira que dijo, Mateo capítulo 23 y el versículo 37 al 39. Desde el monte hizo ayes sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijitos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí viene la profecía. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y de qué casa está hablando? Del templo. Por eso cuando Cristo muere, el velo se rasga de arriba abajo y el arca que supuestamente debería haber contenido la gloria de Dios, la Shekinah, por eso se partió. Y cabot, la gloria se fue. ¿Y qué hicieron ellos? No les importó, la volvieron a coser y siguieron como que la vida no pasó nada. No entendieron el mensaje que tenían del templo, pero ya la gloria se había ido. El templo sin la gloria de Dios no era nada. Es más, Elena de White tiene una cita en Patriarcas y Profetas que dice que aún el arca en donde estaba la Shekinah, la gloria del Señor, sin la gloria del Señor, esa arca sagrada era solamente como una caja de cartón. Lo que le daba valor al arca era la presencia de Dios en el arca. Y si esa arca no tenía la presencia de Dios, entonces era una caja común como cualquier otra caja. Lo que la hacía sagrada era que la presencia de Dios estuviera ahí. Lo que hacía sagrado al templo en Jerusalén era que la presencia de Dios estaba en el templo. Pero si ya esa presencia no estaba, pues tenían el templo, pero ya no tenían absolutamente nada. Solamente tenían un montón de ladrillos muy bonitos, con mármol y con puertas hermosas y maderas olorosas, pero era lo único que tenían. Y Jesús dijo, su casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora ya no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que su casa sería dejada vacía para el pueblo de Jerusalén? San Juan capítulo 1 y el versículo 1, el apóstol Juan lo explica. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así es que el apóstol Juan está bien clarito en quién era Cristo. Mucho más que un carpintero, mucho más que un maestro nazareno, mucho más que un rabí de Galilea. Juan sabe que el verbo se encarnó y se hizo carne, y el que anduvo caminando en los caminos polvorientos de Jerusalén era nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios. La presencia del Dios Altísimo anduvo caminando en esta tierra polvorida y vino a su pueblo. Pero ¿sabes qué pasó? El mismo Juan lo explica ahí, capítulo 1, pero ahora el versículo número 11. Dice Juan con dolor en su corazón, a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, lo subrayó en amarillo, los suyos no le recibieron. ¿Y de qué les sirvió su templo? ¿Y de qué les sirvió su Sanedrín? Si el que le daba sentido a todo eso, lo rechazaron. Estuvieron tan ciegos que le dieron más atención al templo y a su organización que aquel que era la razón del templo y de la organización. Y fíjate que no estoy diciendo que el templo era malo, y tampoco estoy diciendo que la organización era mala. Tiene su propósito y tiene su lugar, pero eso no viene antes de aquel que necesita ser primero. Y la Biblia dice que el que es alfa y omega, principio y el fin, no es templo ni organización. Cristo es el alfa y es el omega. Ellos no lo pudieron ver. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál fue el resultado de que tanto líderes como pueblo rechazaron a Cristo? En el capítulo 3 Juan lo explica: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira que dice el versículo 19: y esta es la condenación. ¿Por qué se va a perder la gente en el mundo y aún en el pueblo de Dios? Escucha, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Juan le da el martillazo a la cabeza del clavo. La razón por que rechazaron a Cristo no es porque Cristo no era bueno.
Lo rechazaron porque ellos eran malos. Ellos no quisieron cambiar. La luz vino y rechazaron la luz porque prefirieron más las tinieblas. Y al rechazar las tinieblas se condenaron a ellos mismos. El único que los pudo libertar, el único que le pudo dar sentido a una subida espiritual, lo hicieron a un lado. Y al hacerlo a un lado, se autocondenaron a rechazar la luz de Dios. Juan lo explica así. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 11 en adelante. Fíjate qué interesante como lo dice Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Dios nos lo dio porque Cristo murió por nosotros. Y fíjate, y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. Por lo tanto, Juan concluye, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, simple hermano, no tiene la vida. En otras palabras, ellos rechazaron al Hijo, por lo tanto rechazaron la vida y terminaron condenados. 1, a pesar de ser el pueblo de Dios. 2, a pesar de tener la palabra de Dios. 3, a pesar de tener un sistema súper bueno y organizado. El que rechaza al Hijo, rechaza la vida. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pienso, amigo y hermano, que las escrituras son extremadamente claras. Más claro no puede ser y más claro no puede cantar un gallo. La salvación y la vida eterna no consiste en un templo, ni tampoco consiste en una membresía o a donde tú perteneces. Por eso es que Dios tiene aún hijos en Babilonia. No importa las iglesias que pertenezcan, Dios conoce el corazón. Y si esas personas tienen temor de Dios y en la luz que tienen la caminan y la viven, son parte del pueblo de Dios, aunque su membresía no esté en ninguna otra iglesia. Y tampoco en la iglesia adventista Dios le llama a su pueblo. ¿Por qué crees que en Apocalipsis 18:4 dice, salí de Babilonia, pueblo mío? ¿Y por qué razón Dios les llama a Babilonia si ni siquiera tienen su membresía en la iglesia adventista? Porque Dios tiene el derecho a llamarle su pueblo, porque Dios conoce su corazón, aunque no tenga membresía en ningún lugar. Porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Algunos que los han educado tan férreamente a pensar que por tener membresía en una iglesia ya tienen la vida o la salvación, porque de alguna manera algunas personas han pensado que solo por el hecho de ser miembros de la iglesia adventista van a tener salvación ipso facto y al momento. Es como que cuando vayan a entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén, el ángel va a estar ahí y les va a hacer la pregunta, a ver hermano, ¿a qué iglesia perteneció? No, pues yo pertenecía a los católicos para afuera. Usted no estaba en la iglesia adventista y su membresía no estaba y usted no se va a salvar. ¿Y usted a qué iglesia perteneció? Oh, yo sí tenía mi membresía y aquí está mi prueba de membresía en la iglesia adventista. Ah, usted es de los buenos, pásele. Como que entrar al cielo se trata en dónde estaba tu membresía. Y saben que algunos que están tan educados equivocadamente que su membresía les va a dar salvación, a algunos les gustaría leer este versículo así. Y disculpen la forma como lo estoy poniendo, pero es que algunas personas tan férreamente tienen esa idea, que están tan autoengañados, que a algunos les encantaría leer este versículo así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en ser parte de la organización. El que está en la organización tiene la vida y el que no está en la organización no tiene la vida. Y le puse ahí la versión BDLPO, o sea, versión de los pro organización. O sea, de los que defienden que para tener la vida eterna hay que pertenecer a la membresía de la iglesia. En otras palabras, ya definiste tú quién es trigo y quién es cizaña, y ese lugar no se lo ha dado Dios a nadie, porque solo Dios conoce el corazón. Dios nos libre, amigos y hermanos, de estar poniendo el dedo, decir, oh, aquel como no está en la organización es un disidente, ahí que ya se perdió. O aquel predica muy bonito, pero como no tiene su membresía y no está en la organización, entonces por ende no es parte del pueblo de Dios. Mira hasta dónde es el engaño mortal que algunas personas tienen de sentir que solo por tener su nombre en la organización, eso les va a dar salvación. No, el texto no dice así, hermano. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y todavía Juan lo corrobora en San Juan 17 y el versículo número 3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigo y hermano, a la ley y al testimonio. La ley y el testimonio están siendo extremadamente claros. La salvación no la da una iglesia, no la da un templo y tampoco la da una organización. La salvación la da una persona y su nombre es Cristo Jesús. Porque nos ha sido dado un nombre que está sobre todo nombre, y todo aquel que confiesa el nombre de Cristo será salvo. De hecho, aquellos que tuvieron su templo y aquellos que tuvieron el sistema rabínico y del Sanedrín, pero rechazaron al Hijo, se quedaron con su templo, se quedaron con su organización. ¿Y sabes qué sucedió con las dos cosas en el año 70? En el año 70 vino el general Tito, rodeó la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad, mató a más de 1 millón de judíos que tenían su membresía en los registros de la sinagoga del pueblo de Dios en aquel entonces. El templo fue hecho pedazos, no quedó piedra sobre piedra, y se acabaron las dos cosas. Se acabó el templo y también se acabó la organización, porque después de eso ya no hubo fariseos, no hubo saduceos, no hubo maestros de la ley, no hubo rabinos, les destruyeron sus sinagogas y después anduvieron errantes por más de 1900 años de arriba para abajo, perseguidos por todas las naciones, y de lo que ellos se aferraron no los salvó. Mira, amigo y hermano, cuando vino Tito, no los salvó el Sanedrín, ni tampoco los salvó la organización. Cuando vino Tito, no los salvó el templo. Elena de Guay dice que muchos se metieron al templo para ver si Dios los rescataba. ¿Y qué crees? No los rescató. ¿Y sabes por qué no los rescató? Porque hace rato Dios ya no estaba en ese templo. Desde que mataron al Hijo de Dios y el velo se rasgó, ya la gloria de Dios se había ido. Ya la gloria de Dios no estaba en ese templo, pero eran tan ciegos de pensar que por abrazarse a las columnas del templo y meterse a los atrios del templo, Dios los iba a rescatar. Ciegos, que no se dieron cuenta que al rechazar al Hijo se quedaron sin nada, perdieron todo. Tarde que temprano se dieron cuenta que el único que los pudo salvar de Tito, el único que los pudo salvar de los romanos y el único que los pudo salvar del pecado y de ellos mismos era al que ellos habían matado sin misericordia y lo crucificaron en esa cruz. Qué ciegos. Esto a mí me pone a pensar, amigo y hermano, en que hasta qué punto como cristianos hemos puesto nuestra confianza en un pastor, en una organización. No importa la iglesia que tengas, bautista, metodista, amigo y hermano, tu organización no tiene poder de salvarte. El evangelista que has escuchado y que tan vehemente te ha dado la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Dios, pero esta palabra es la palabra de Cristo, y si el pastor no te predica esta palabra, entonces no tenemos nada que predicarte, porque esta es la palabra de Cristo. Y si algo aprendiste de tu pastor, alaba a Cristo, porque es la palabra de Cristo y no es la palabra del pastor. La gloria no es para el hombre, la gloria no es para una organización ni para ningún templo. La gloria es para el que está sentado en su trono, es para el bendito Cristo Jesús. Por esa razón, Elena de Guay dice, Dios tiene una iglesia. No es la catedral, no es la iglesia oficial, ni las diversas denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y que guarda sus mandamientos, y solo su presencia puede constituir una iglesia. Doquiera que haya 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, ya sea que estén en el desierto, ya sea que estén en una ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado estas últimas, colmando de glorioso rayo celestial las oscuras mazmorras. Y esto me emociona, porque aún estando en la cárcel, Jesús dijo, doquiera estén 2 o 3 en mi nombre, mi presencia está ahí. Y si la presencia de Dios está ahí, esa es la iglesia del Señor. ¿Qué crees que le pasó a los valdenses, a todos los que persiguieron? No pertenecían a ninguna organización, porque la Iglesia Católica los excomulgó y la Santa Inquisición los estaba persiguiendo. Pero allá en el Pío Monte, allá metidos entre los cerros, allá metido entre las rocas, allá
estaba la presencia de Dios, y eso los constituyó en la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios que amaba a Dios y que guardaba sus mandamientos. Sigue diciendo ella: sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. Esa es la iglesia de Dios. Eso es lo que le importa, salvar a las almas y glorificar el santo nombre de Dios. La más amarga oposición dirigida a los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería de sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios. En otras palabras, la verdadera iglesia de Dios tiene su confianza en Dios. Ama a Dios de tal manera que guarda sus mandamientos. San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos son la iglesia de Dios. Y no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Por eso Elena de White dice: Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón de los hombres, por lo tanto yo no puedo determinar quién es parte de la iglesia de Dios y quién no. Eso le corresponde a Él, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Y ahora sí, habiendo dado esto en contexto, lo demás que Elena de White va a decir va a hacer mucho sentido. Escucha: Primeros Escritos, página 50, año 1850, en donde ella habla del zarandeo, el medio que Dios va a usar para limpiar la iglesia. Y mira qué dice: el potente zarandeo ha comenzado, claro, entre el pueblo de Dios, y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo: ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse, obviamente por Dios y por su verdad? Y entonces el ángel responde: no. Y vuelve a decir otra vez: no, debe ser una ofrenda voluntaria. Esto quiere decir que cuando venga el potente zarandeo, Dios no va a forzar a nadie. El que es trigo va a dar todo por Dios, y el que es cizaña va a ser el primero que se va a salir, aunque tenga su membresía en la iglesia. Eso no lo va a salvar. Cuando venga el potente zarandeo, Dios va a permitir lo que cada persona tenga en el corazón salga a flote. Y amigo y hermano, tú te fijas lo que está pasando ahora con la cuestión de esta misma epidemia. Esta epidemia es un tremendo zarandeo para el pueblo de Dios. Sabes que hay gente que ya perdió el trabajo y que prácticamente está viendo el dolor que está pasando. Hay gente que ya dejó de creer en Dios porque ya le está faltando la comida, porque ya no tienen un trabajo. Hay gente que hasta se desapareció, ya ni siquiera quieren que les llamen, ya no quieren saber nada de Dios. Pues este es el zarandeo que está demostrando lo que esa persona tenía en el corazón. De hecho, Dios prueba a la persona en la crisis, no en los tiempos de paz. Y dice ahí que cuando venga el tremendo zarandeo, cada persona voluntariamente decidirá hacer un sacrificio por Dios, y Dios no va a forzar a nadie. Sigue diciendo ella, Comentario Bíblico Adventista, página 1161 del año 1902. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, y otra vez la palabra pueblo de Dios, la iglesia, no es un sello o una marca visible, sino un asentamiento dentro de las verdades, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. En realidad, ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra, para amonestarnos, para que sepamos lo que acontecerá. Increíble esta cita de Elena de White. Aún esta pandemia, esta peste, Dios ya está empezando a zarandear a su pueblo para que queden los que van a quedar. Y para mostrarnos lo que viene más adelante. En otras palabras, este es río chiquito. Y si en río chiquito es como lo que pasó con Gedeón, ¿recuerdas? El que tenga miedo, vuélvase a su casa. Y vino el primer zarandeo.
El que compró tierra y se acaba de casar, vuélvase a su casa. Y después vino la tercera zarandeada, ¿no? El que vaya al río y se quede para echarse agüita, ponlo a un lado, y los que vayan con valor y solamente hagan agua como de un perro y la lamen, ponlos aparte, solo quedaron 300. La forma de depurar de Dios, pues bien esta depuración al pueblo del Señor. Van a quedar los que tengan que quedar y van a salir los que estuvieron, pero nunca pertenecieron al verdadero pueblo de Dios. Mateo 13 dice que en este zarandeo los primeros que van a salir no es el trigo. Los primeros que van a salir no de la membresía, no de una organización. Hermano, cuando venga la ley dominical, todas las organizaciones van a tronar. Mira, nos han cerrado las iglesias 7 meses y hay un montón de lugares que ya están despidiendo pastores porque no hay ni para pagarles. Y no te quiero decir ni los lugares, pero ya me he enterado de todos los lugares que están despidiendo y apenas estamos en 7 semanas. ¿Sabes qué será la ley dominical cuando literalmente nos cierren todas las iglesias? Hermano, va a quedar el que va a quedar. Y tengo que decirte que Dios va a permitir que eso venga para que queden los que van a quedar. Los primeros que van a salir son la cizaña. Testimonios, tomo 5, página 81. No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. La marca de la bestia nos será impuesta. Te guste o no, viene sobre el mundo y sobre la iglesia la prueba si vas a decidir los mandamientos de Dios o si vas a recibir la marca de la bestia con el falso y espurio. Los que han cedido paso a las demandas mundanales y se han conformado a las costumbres del mundo, no hallarán difícil ceder a los poderes que gobiernen en vez de sujetarse a sí mismos al menosprecio, al insulto, a la amenaza de encarcelamiento y aún a la muerte. La disputa es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Otra vez, si la iglesia son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, ahí se va a saber quién es la iglesia. Pero si la iglesia es el que tiene su membresía en la iglesia, quiere decir que todos los que tienen la membresía y ellos son parte de la iglesia, todos, absolutamente todos, no van a recibir la marca de la bestia y literalmente van a levantar el sábado y la santa ley de Dios es así. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Elena de White dice que muchos que aún estando entre el pueblo de Dios son mundanos y se acostumbraron ya a este mundo, aunque su membresía está en una iglesia. Dice que cuando venga los poderes de este mundo y te quiten la comida, te menosprecien, te insulten, te encarcelen y aún te quiten la vida, Dios el oro lo va a separar de la escoria que hay en la iglesia y lo primero que va a salir es la cizaña. Evangelismo, página 360. Como no existe ahora la persecución, dice, hablando del tiempo de la marca de la bestia y el decreto de muerte, dice, como no existe ahora la persecución, han ingresado nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y que su cristianismo es incuestionable. ¡Wow! Ese hermano es tan santo, esa hermanita es tan santa y tan consagrada. Claro, pues no hay persecución, no hay quien te meta a la cárcel, ni quien te persiga, pues obviamente parece ser que su cristianismo es incuestionable. Pero ella dice, pero quienes si se levantara la persecución, ¿sabes qué harían? Nos abandonarían. ¡Wow! Gente que está en la iglesia, que su cristianismo es incuestionable, pero lo que va a definir si realmente eran de la iglesia de Dios o no, no era que su cristianismo era incuestionable o si tenían una membresía, es cuando venga la prueba, ahí se va a saber quién es quién. Y muchos de ellos, Elena de White dice, nos abandonarían. Y de hecho, la cosa se pondrá hasta peor. Cuando venga la ley dominical, es lo que Dios va a permitir para separar el trigo de la cizaña, el oro de la escoria. Y Elena de White, en la visión que Dios le mostró en Conflicto de los Siglos, y mira hasta la página 666, Dios le reveló lo que va a pasar cuando le venga la prueba al pueblo adventista. Mira que dice ahí:
conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, la ley dominical, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, gente que estudió profecía y gente que conoció el mensaje de los tres ángeles, pero cuando venga la prueba y la tempestad, pero que esta gente que creyó este mensaje no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe y el resultado es que van a cambiar de bando e irán a engrosar las filas de la oposición. En otras palabras, se van a pasar del otro lado. Sí, y no está hablando del mundo, está hablando de la gente que conoció el mensaje del tercer ángel, que conoció el mensaje final de Dios, y que hasta tuvieron un cristianismo incuestionable, pero cuando venga la prueba dura para probar lo que eran o trigo y cizaña, muchos van a abandonar su fe y lo peor es, por eso Cristo dijo, el que conmigo no recoge desparrama, el que no es amigo de Cristo es su enemigo, irá a engrosar las filas de la oposición. Bien lo dijo Cristo, Mateo 10, 36 al 38. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, obviamente el sacrificio para que lo crucifiquen, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí es donde Cristo y Dios van a probar la verdadera fe, el verdadero amor y la verdadera obediencia de la verdadera iglesia de Dios. San Juan capítulo 16 y el versículo del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, porque los expulsaron de la sinagoga, pensará que rinde servicio a Dios. Ya nos deshicimos del disidente, ya los entregamos a la autoridad, a esa gente que era divisionista, cismática, a esa gente que nomás atacaba y que ponía la crítica en la iglesia. Ya nos deshicimos de ellos haciendo servicio a Dios y finalmente la iglesia quedó limpia. Dice, harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto mismo lo confirma la sierva del Señor en el libro Testimonios, tomo 6, página 400. Y es la última cita que les voy a compartir para cerrar. Mientras que las pruebas se multipliquen alrededor de nosotros, tanto la separación como la unidad se verán en nuestras filas. Algunos que están listos para tomar ahora las armas de batalla. O sea, algunos que dicen, no. Cuando esto venga, los líderes de la iglesia se van a levantar y se van a poner para atacar la ley dominical y van a unir al pueblo para que el pueblo se consagre y todo el mundo estemos a favor de Dios y su ley. Bueno, dice que algunos que ahorita están listos ya para dar la vida aún por Dios, en tiempo de verdadero peligro, manifestarán que no han edificado sobre la roca sólida. Obviamente la roca es Cristo. Ellos cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y privilegios preciosos, pero no los han fortificado, bajo un pretexto u otro, apostatarán de nosotros. Como Dios en el mundo va a traer a todos aquellos que quizás no conocieron toda la luz de la iglesia adventista, los obreros de la hora final, que habrán de traer a todas las joyas preciosas a la iglesia. Y la iglesia, otra vez, entiéndase que no es una organización, porque bajo el fuerte pregón, amigo y hermano, ¿qué secretario le va a tomar el registro para escribirlo en qué libro? ¿O bajo qué unión o conferencia o asociación se van a mandar los registros de los miles que Dios va a traer bajo el fuerte pregón? No va a haber ni siquiera registros, pero sí va a haber iglesia.
porque ellos son la iglesia de Dios, porque aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y en el pueblo de Dios, los que profesaron ser pueblo de Dios, pero eran mundanos ni consagrados, se van a acobardar y se van a pasar al bando enemigo y apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Que el montón de verdades que levantaron ahora las van a hacer un lado y van a rebelarse como los demás contra Dios. Oh, amigo y hermano, no me agrada estar leyendo esto. No me agrada. Porque me gustaría que todo el pueblo adventista en el día de la prueba fuera fiel a Dios. Que todo pastor dentro de la iglesia adventista fuera fiel a Dios. Y en el tiempo de la ley dominical levantar esa ley y la gloria de Dios. Que todos los pastores que están en sostén propio, que todos los hermanos que están en sostén propio, que todos los que han conocido la verdad presente, fíjate, incluso de la iglesia de la Reforma. ¿O tú crees que Dios no tiene también gente ahí? Yo no conozco el corazón, eso se lo dejo a Dios. A la hora de la hora, vara del pastor. A la hora de la hora, iglesia de la Reforma, movimientos de sostén propio, evangelio eterno, iglesia advenimiento del séptimo día, ministerios de la verdad presente, revelaciones de esperanza o el título que le quieras dar. A la hora de la hora Dios los va a probar a todos y Dios purificará, y van a quedar de todos estos grupos los que tomen la decisión de amar a Dios y levantar su ley aunque les cueste la vida. Hoy en día no sabemos quién es quién. Elena de Iguá dice que muchos que pensamos que brillan como el oro ese día van a apostatar. Y algunos que ahorita han predicado con pasión la verdad, ese día muchas estrellas que brillaron en el cielo se van a apagar porque solamente fueron estrellas fugaces, porque predicaron muy bonito cuando no había persecución. Pero cuando viene la persecución, mira, son los primeros en dar la media vuelta y como Pedro traicionar a su maestro. ¿O acaso no dijo Pedro, iré hasta la muerte contigo? Pues qué fácil es decirlo cuando no hay guardias romanos, qué fácil es decirlo cuando no hay un soldado con la espada en la mano, cuán fácil es decirlo cuando un pueblo entero no está pidiendo tu sangre. Pero cuando finalmente Cristo es arrestado y los apóstoles ven que viene serio, todos los apóstoles fracasaron. Y de una forma peor fue el apóstol Pedro. Bien le dijo Cristo, el diablo os ha pedido para zarandearlos, pero he pedido que no falte tu fe. Y cuando llegó la hora, aquel que pensó, era parte de los 12, era parte de los apóstoles, fue llamado directamente por Dios. Y sí, era parte del pueblo de Dios. Pero el hecho de ser parte del grupo de los apóstoles, el hecho de haber tenido a Cristo de maestro, y el hecho de haber caminado con él por 3 años y medio, cuando le vino la prueba, le reveló que no amó lo suficiente a Cristo para dar su vida por él. Por eso la Biblia dice que fue y lloró amargamente. Pedro se dio cuenta que la edificación que él había hecho no era lo suficientemente profunda en Cristo. Se dio cuenta que la verdadera religión es mucho más a dónde perteneces o con quién caminaste. Si tú no rindes tu corazón a Dios y haces una alianza de amor con Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pedro aprendió la lección. ¿Y sabes qué dice el apóstol San Pablo? Así que, hablando del tiempo final, el que piense estar firme, mire que no caiga. Oh, qué amonestación, amigo y hermano. El que piense estar firme, mire que no caiga, amigo y hermano. Dios quiera que este zarandeo que ya entramos no haga que nos encontremos como cizaña. No haga que Dios, al permitir esta prueba, haga que nuestro corazón se voltee contra el Dios del cielo y al final de cuentas nos pasemos del lado enemigo. Dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, pero la pregunta es, ¿cómo no van a caer? Viene la prueba y Dios no nos las va a quitar. ¿Cómo no van a caer? Cierro dándote un texto. Este texto es maravilloso y me encanta. San Juan capítulo 15 y versículo 4 y 6, Cristo explicó la forma cómo no caer cuando venga la prueba, porque le vino la prueba a Cristo y él no cayó.
Mira cómo nosotros no vamos a caer cuando venga esta prueba. Fíjate, hermosas palabras. Jesucristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué pasa si alguien tiene su membresía en una iglesia, pero hace mucho ya se separó de Cristo? Ya no ora, no lee la Biblia, no dedica un tiempo de devoción al Dios del cielo. El mundo entró a su corazón, entró a su vida. Y sí tiene la membresía a la iglesia, pero la rama ya se separó del tronco, ya se separó de la vid. Ya no puede producir nada. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Ni los pastores que predicamos te podemos dar vida. Ni los pastores que nos preparamos para darte esta palabra podemos cambiar tu corazón. Hay uno que te puede cambiar el corazón. Y mi mensaje el día de hoy es el que está ahí arriba. Míralo a él. Cae de rodillas. Conéctate con la vid verdadera y que la rama sea injertada en él y la vida otra vez vendrá. Resucitará tu vida espiritual. Vendrá una reforma espiritual en tu vida. No son los pastores, no son las iglesias, no es ninguna organización lo que tiene poder de cambiar el corazón. Pero aquel que es la vid verdadera puede hacer que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi membresía, sostén propia, organización, como sea, pero ya me separé de Cristo? Mira que dice él: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará la paja, la cizaña, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los que no van a pasar esta prueba que viene en el zarandeo son los que ya se han desconectado de Cristo. Puede ser que estén conectados con un ministerio, puede ser que estén conectados con un pastor, puede ser que estén conectados con una iglesia y hablen honores de ellos, pero si no están conectados con Cristo, se están secando espiritualmente. Y la sentencia va a ser que cuando venga la ley dominical no van a tener la savia divina, el valor de Dios para poder vivir y, si es necesario, morir por Cristo. Que el himno "Fija tus ojos en Cristo" no sea solamente un canto. Amigo y hermano, en este tiempo de zarandeo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba que nos está llegando al mundo entero y que se va a poner más fuerte la prueba, apenas está lloviznando, pronto viene el diluvio. Llegó la hora de fijar nuestros ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal, la mundanalidad, todo lo de este mundo, sin valor será a la luz del precioso Señor. Esta es mi oración y este es mi anhelo para cada hermano y cada familia de la iglesia de Anaheim, y para todo aquel que nos está viendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y si escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia, busca a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y si lo encuentras, has encontrado la vida eterna. Voy a cerrar haciendo una palabra de oración por todos los hermanos que han pedido por enfermedad, por pruebas, por pérdida de trabajo, por cualquier situación que tengan. El día de hoy los vamos a poner en el bando de oración. Hay mucha gente que nos ha escrito de tantos países, más de 20 países nos han pedido pedidos de oración, y con todo gusto en esta noche los vamos a poner delante del Señor. El tiempo avanzado, así es que todos los que han hecho pedidos de oración, nos vamos a poner delante del Señor. Y voy a pedir que mientras estamos en oración, pedirle a Dios del cielo que conteste la oración de tu corazón por el poder del Espíritu del Señor. Dios eterno, gracias, porque tu palabra es verdad y es una espada de doble filo que nos habla a todos. Queremos pertenecer a tu verdadera iglesia, los que aman a Dios y guardan tus mandamientos por amor a ti.
Quítanos la venda de tener una falsa seguridad que lo que me salva es la conexión con un hombre, con una organización, con una estructura. Es nuestra comunión con Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Estamos en tiempos de zarandeo, todo está siendo sacudido. Ayúdanos, Padre, para no caer. Danos la fuerza del cielo, ten misericordia de nosotros. Al que sus pies están vacilando, levántalo, Señor. Al que su fe está escaseando, dale una semilla de fe para que pueda otra vez tomar vuelo y levantar vuelo como las águilas y mirar al dechado de verdad y de hermosura y perfección que es Cristo. Al que tiene enfermedades, al que ha perdido el trabajo, al que su fe está tambaleando, al que necesita un milagro de tu parte en esta noche, los ponemos delante de tu presencia. Y si tú crees que el que ama a Dios todas las cosas son para bien, no importa lo que estés pasando, amigo y hermano, pon tus ojos en Cristo, que al final de cuentas, aunque venga la prueba, los que aman a Dios, todo siempre es para bien. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que el rostro del Señor brille con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te agotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones